Inicia la grabación. Muy bien. Entonces, chicos, habíamos visto, como ustedes se dieron cuenta, que un programa de control o aseguramiento de la calidad normalmente se le carga a la parte analítica. ¿Sí estábamos de acuerdo? ¿Estábamos de acuerdo con eso o no? Sí, profe. Perfecto. Entonces, qué pena con ustedes, muy bien. Resulta que un programa de aseguramiento de la calidad tiene muchos conceptos, tiene bastantes conceptos que ya los habíamos visto. Y lo primero es aclarar definiciones que las traíamos desde Metrología 1. Como yo les decía a ustedes al principio, nosotros siempre debemos traer los conceptos que hemos visto. Y en metrología, es decir, en la línea de las metrologías, que son metrología 1, metrología 2 y aseguramiento de la calidad, casi que metrología 1 son las primeras viguitas, las primeras bases, y la metrología 2 es como la aplicación de esas bases en la parte analítica. Yo les decía a ustedes que cuando uno ve metrología 2, ya no es lo que uno hacía en metrología 1, que era aprenderse las bases, las definiciones, sino que nosotros vamos a aplicar en la parte analítica. Es como la metodología aplicada a la parte analítica. Es como cuando tú coges un método y a ese método lo validas, lo verificas, le haces la validación necesaria, aprendes cómo sustentar esa validación. Aparte de eso, aprendes a estimar la incertidumbre, aprendes a hacer la trazabilidad del método. ¿Estamos en lo correcto o estoy en lo incorrecto? Profe, está en lo correcto. Perfecto. Y acá, como yo les había dicho a ustedes, chicos, esta materia es un poquito más administrativa, pero aún así, aunque sea un poquito más administrativa, aunque ya ustedes tienen ciertos conceptos y ya esos conceptos, digamos, ya los tienen, ya es un ladrillito del edificio, es volverlos a recordar, pero no para que nos digan qué tenemos que hacer, porque ustedes en este momento, chicos, yo diría que ustedes son expertos en muchas cosas que otros compañeros, ustedes no lo son. Sino no por, o sea, es decir, acá no voy a entrenar habilidades, sino que les voy a contar administrativamente todas esas habilidades que han adquirido, cómo se aplica en un sistema de aseguramiento de la calidad, es decir, en un sistema de gestión de la calidad. Entonces, yo les decía que este aseguramiento de la calidad es algo más administrativo, pero que así sea administrativo, nosotros necesitamos conceptos desde las vigas, desde las bases. Entonces, les voy a recordar ciertos conceptos que yo sé que ustedes ya se lo saben, vamos a recordarlos para no olvidarlos, pero lo vamos a hacer de una manera rápida. Entonces, les quiero recordar que cuando nosotros estamos, ustedes chicos, yo también lo hago en la parte analítica, nuestro objetivo es obtener un mensurando. Ese mensurando se obtiene por medio de un proceso que es de medición, que así lo llamamos, y simplemente se define como el proceso con el cual obtenemos los valores experimentales de ese mensurando, que es darle un numerito, es asignarle una magnitud. Y eso lo hacemos por medio de la metrología, que es la ciencia que nos dice cómo se tiene que hacer, cómo lo tenemos que hacer para lograr el mensurando de calidad. Entonces, siempre que nosotros hacemos un método o una medición, ese método tiene un principio de medición, es decir, la base científica, es decir, los fenómenos físicos, químicos, biológicos que el hombre ha dilucidado y se ha dado cuenta que tiene que aprender a cuantificar para poder medir algo. Entonces, el principio de medición es esa base científica, esa base de conocimiento con la cual nosotros aprendemos a cuantificar, aprendemos a darle una valoración a ese fenómeno, a ese proceso, y con el cual nosotros podemos asegurarnos de que está o no está. Podemos darnos una certeza de un valor. Así no sea el valor verdadero, pero por lo menos nos da una certeza de un valor, de una magnitud. Entonces, ¿qué es el principio de medición? Son los fenómenos físicos, biológicos, químicos que nos ayudan a medir, es decir, es el fenómeno con el cual nosotros aprendemos a cuantificar una variable, un mensurando. Entonces, ¿qué quiere decir? Como cuáles principios de medición. Siempre yo les coloco ejemplos, pero lo voy a poner en el contexto de ustedes. Es como cuando yo, por ejemplo, entiendo que el fenómeno, por ejemplo, para medir un pH,
es el cambio de cargas, es decir, son las cargas que tienen esos elementos, esos iones en una solución, que esas cargas son las que me dan un voltaje y que ese voltaje se convirtió ese voltaje se convierte a una ecuación de pH, que la ecuación de pH se rige a una escala de pH creada por el hombre, porque ni siquiera es natural, es una escala de pH creada por el hombre, ya que hay un fenómeno en las sustancias que es acidez y basicidad, las cuales nosotros tuvimos que entender el fenómeno de la acidez y de la basicidad para poderla cuantificar. Entonces, es entender ese fenómeno. Yo como coloco un electrodo de calomel, de plata a mercurio, y ese electrodo, ¿cómo es capaz de censarme las cargas de los electrolitos o de los iones disueltos en la solución? Que esos electrolitos disueltos me dan una característica de acidez o de basicidad, y yo cómo puedo cuantificarlo con una variable, un mensurando que yo llamo pH, que a ese mensurando yo le doy una magnitud que puede ser entre 0 y 14, que es una escala definida por el hombre, es una escala por convención, y que no tiene unidades porque es una escala, como yo les he dicho, dada por el hombre, ¿ok? Entonces, otro principio de medición es, por ejemplo, cuando medimos una concentración a partir de espectrofotometría, colorimetría u otro fenómeno. Cuando lo hacemos, entonces, es como yo entiendo que es la absorción, es la cantidad de la luz absorbida la que yo cuantifico, y que esa cantidad de absorción de luz absorbida es proporcional a una concentración. Entonces, ¿cómo yo puedo medir la concentración de una sustancia de acuerdo a la absorción de la luz, por medio de esa sustancia? ¿Me entienden qué es el principio de medición? Yo creo que sí. ¿Me entienden, chicos? ¿Quedó claro o no? Sí, profe, quedó claro. Perfecto. Eso es lo que yo necesito que ustedes me digan. Aclaremos las dudas, aprovechemos. Entonces, ya tenemos un principio de medición. Entonces, esos principios de medición, nosotros los seres humanos, y ustedes, chicos, que son los que lo hacen en los laboratorios clínicos, se rigen a un procedimiento de medición que ya ha sido definido en la literatura, que ya está definido, ya está normalizado, muchos no, que se llaman armonizados. Entonces, esos procedimientos de medición son una descripción muy detallada, paso a paso, del proceso que yo hago para adquirir ese mensurando por medio de un método que se llama medición, que se rige a todo lo que hemos dicho, y que aparte de eso, como ustedes ya lo aprendieron a hacer, es muy calidoso, es muy efectivo cuando ustedes ya inclusive saben identificar, estimar la incertidumbre del mensurando. Entonces, un procedimiento de medida debe ser suficientemente detallado, debe incluir la incertidumbre de la medida, y se denomina procedimiento estándar. Así de sencillo. ¿Cuándo? Cuando es normalizado. Entonces, el procedimiento de medición, para recordarlo, tenemos procedimientos primarios, procedimientos de referencia. Esos son los procedimientos que me ayudan, con los cuales yo comparo, con los que hago comparación de mi procedimiento para obtener mi resultado. Con ellos yo comparo y con ellos aseguro la calidad de mis resultados. ¿Para qué? Porque lo que nosotros necesitamos conseguir es una magnitud, un numerito que caracteriza a esa característica, a ese valor, a ese mensurando. Entonces, esa magnitud siempre hemos sabido que es un promedio o una media aritmética de los valores con los cuales nosotros cuantificamos por medio del análisis a ese mensurando. Entonces, nosotros no solamente vamos a coger un mensurando y vamos a decir, ay, ese numerito que me dio, no. Vamos a hacer el método del procedimiento de medición, lo vamos a hacer 3 veces como mínimo por triplicado, y es una media aritmética, un promedio de ese valor, el que nosotros damos como un mensurando acompañado de una referencia que generalmente son las unidades, o es otra referencia, ¿ok? Ese resultado debe estar acompañado por unas características de desempeño metrológico, que son la exactitud, la precisión, o la veracidad, realmente la veracidad y la precisión, que me dicen qué tan exacto es ese, o qué tan alejado del valor de referencia es ese mensurando. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, ese mensurando debe estar también cualificado, también cuantificado, que nosotros debemos estimar el error sistemático y el error aleatorio. Ya lo debemos saber, ya lo sabemos, porque de eso se trató Metrología 1 y Metrología 2. Es decir, esas ya son habilidades y capacidades que ustedes ya tienen en este momento. Entonces, cada error se caracteriza por algo. El error sistemático es constante, ¿cierto? Se puede detectar y corregir. El error aleatorio no. El error aleatorio, el error que es aleatorio y que muchas veces se puede corregir, son los errores gruesos y terminan no siendo aleatorios.
Son aquellos errores que cometemos a veces porque no nos fijamos, porque no tenemos en cuenta algunas cosas, y son errores que nos sacan del contexto, el mensurado, pero que se pueden corregir apenas yo me dé cuenta cómo y qué fue lo que pasó. Entonces, realmente el error aleatorio es un error que es el que me estima la precisión, que cambia impredeciblemente y que muchas veces, por más de que yo logre disminuirlo, nunca lo voy a evitar, pero que varía imprevisiblemente. Y con ellos dos, es que logramos estimar la incertidumbre de la medición que ustedes ya lo saben hacer. Eso nos lo dice una norma técnica que en Colombia se llama la norma 2194, y con la cual nosotros sabemos cuantificar qué es el error, pero ustedes ya saben qué es el error, es la diferencia entre el valor de referencia y el valor obtenido. Entonces, esos errores que obtenemos cuando hacemos una medición tienen sus fuentes, tienen las fuentes, es decir, yo puedo identificar cuáles son las fuentes, cuáles son las diferentes causas de ese error, y por medio de ellas es que nosotros podemos decir que un número es exacto, es decir, qué tan veraz, qué tan preciso es. Cuando nosotros ya identificamos el error de un procedimiento es porque a ese método, a ese procedimiento lo sabemos calibrar o lo podemos calibrar. No necesariamente lo calibramos si no es necesario. Cuando yo no necesito calibrarlo se llama verificación y es menos estricto, el procedimiento es menos estricto. Lo importante es que cuando nosotros ya sabemos identificar el error, ya quiere decir que ya tenemos un patrón, un material de referencia con el cual nosotros podemos comparar y estimar ese error, y si ya lo sabemos hacer, se puede calibrar, se puede verificar. Ese patrón, o ese valor de referencia, nos da el error, el sesgo, que nos ayuda a medir el error sistemático, pero ese procedimiento también tiene que tener otras características de desempeño como son la repetibilidad interna y la reproducibilidad. Dentro de las cuales habíamos dicho, espérenme un momentico chicos, que mi computador necesita oxígeno. Denme un momentico. Ay. Muy bien. Entonces es así, chicos. Permítanme un momento, voy a conectar acá. Perfecto. Mira lo que está haciendo, capaz se está metiendo en el maletín. Como yo buscando el cable, se está metiendo en el maletín. Bueno, muy bien. Entonces listo, chicos. Entonces, ese mesurando tiene que tener unas características de desempeño que son repetibilidad, reproducibilidad intermedia y reproducibilidad. Entonces, cuando nosotros tenemos esa repetibilidad intermedia o la reproducibilidad, son características que me miden la dispersión, es decir, la variabilidad, no el error. Eso lo tenemos claro, ¿cierto que sí? ¿Eso es claro, chicos? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Gracias, Juan Camilo. Espero que los demás también. Entonces, eso quiere decir que cuando yo caracterizo la repetibilidad, la reproducibilidad y dame un momentico, muchachos, 5 minuticos. Chicos, gracias por darme los minuticos. Es que me estaba entrando una llamada muy insistente, y lo que hice fue que revisé qué era la llamada, y era que me llegó un domicilio, pero no tenían bien la dirección. Entonces, les agradezco mucho por darme ese tiempito, ¿ok? Muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos, que todo el mensurando que nosotros todo el mensurando que nosotros reportamos
tiene que tener unos parámetros de desempeño que son con la repetibilidad, la repetibilidad interna, que son los que me caracterizan esa dispersión. Y que como ustedes lo aprendieron en Metrología 2, son los parámetros de desempeño con los cuales nosotros podemos cuantificar la incertidumbre. Y cuando aprendimos a cuantificar la incertidumbre de ese mensurando, nos dimos cuenta que la incertidumbre tiene componentes A y componentes B. Y que las componentes A de la incertidumbre dependen totalmente de ustedes y de mí, es decir, de los analistas. Pero las componentes B de la incertidumbre no dependen directamente de mí, sino de la información disponible que yo tengo cuando voy a estimar la incertidumbre. ¿Lo recuerdan bien? ¿Es claro lo que les estoy diciendo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos, que cuando yo tengo los componentes B, son información de la cual debemos disponer, pero no necesariamente la controlamos. Eso quiere decir que puede ser que sepamos que la necesitamos, pero no la tengamos a disposición o no la controlemos. Entonces, ya teniendo los conceptos de que yo cuando voy a estimar la incertidumbre tengo una componente A que depende de mí, que yo la tengo que aprender a cuantificar, que ya la sabemos cuantificar, simplemente cómo la debemos introducir en la estimación de la incertidumbre. Cuando tenemos la componente B, es cómo nosotros sabemos de la información disponible y la adaptamos a la ecuación de la estimación de la incertidumbre. Y con esa información, nosotros lo que hacemos, chicos, es estimar la combinada estándar, es decir, la incertidumbre combinada estándar. Y con la incertidumbre combinada estándar, podemos reportarla con un factor de cobertura que nos da una confiabilidad que depende de nosotros mismos, es decir, qué tanta confiabilidad le damos a nuestra medición y a esa incertidumbre que nosotros, combinada, que nosotros reportamos con la confiabilidad, se llama incertidumbre expandida. ¿Hasta aquí hay algo que yo les estoy hablando que sea raro para ustedes? No, profe, todo está claro. Perfecto, muy bien, gracias. Entonces, eso quiere decir que ya sabemos, ya lo que hicimos o lo que aprendimos en Bioquímica 2, ya está. Y aparte de eso, en Metrología 2 aprendimos cómo definir la trazabilidad metrológica de las unidades de nuestro método analítico. Entonces, ya sabemos cómo hacer la trazabilidad metrológica y en Metrología 2, hasta ese momento, ojo con lo que les voy a decir, pensábamos que toda la responsabilidad de la metrología era parte del analista, es decir, todo recaía sobre el analista, ¿o no? ¿De acuerdo o no? Sí, profe. Muy bien, entonces yo les decía en la primera clase, la diferencia con aseguramiento de la calidad es que ya no se llama ni metrología 1 ni metrología 2, gracias amor por recibirlo, ni metrología 1 ni metrología 2, sino que ya el aseguramiento de la calidad es como nosotros los cogemos a ustedes y les decimos, chicos, ustedes son unos analistas tesos, ustedes tienen muchas capacidades, pero ojo, el aseguramiento, el control de la calidad en un laboratorio no depende exclusivamente del analista, sino que el aseguramiento de la calidad, eso es lo que nos hacen creer. Es más, si yo soy dueña de un laboratorio, muchas veces, digamos, chicos, sin la mala intención, eso es lo que yo le hago creer a mis analistas para que sean los mejores, para que se esfuercen, para que hagan lo mejor. Pero no es verdad, no es verdad y ustedes tienen que ser conscientes de eso. Lo consciente es que la calidad de mi institución, de mi laboratorio, no depende solamente de la parte analítica, sino que también tiene que ver con la parte preanalítica y la parte posanalítica. ¿Eso qué quiere decir? Hay acciones que hay que hacer en todas las etapas o todos los procesos de la calidad para poder tener una confiabilidad, una exactitud y una precisión lo suficientemente buena como para cobrar por esa calidad. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Es claro? Sí, profe. Y muchas veces los laboratorios creen que son una parte analítica sabiendo que no es así y no hacen como el estudio necesario para hallar el error. Luisa Fernanda, ¿ya te ha tocado trabajar? ¿Ya te ha tocado hacer práctica? No, pero sí tengo conocidos y pues he estado ahí como informada de la situación, entonces sí conozco un poco.
Bueno, entonces, exactamente lo que dice Luisa Fernanda. Muchos laboratorios le hacen pensar al analista que es que todo depende de él y no necesariamente es así. A ver, si yo estoy trabajando en un laboratorio pequeño, como yo les decía a ustedes, hay hay muchos procesos que van a depender de mí, como cuando yo soy ingeniera química como yo, chicos, y trabajo en una empresa pequeñita, naciente. Entonces, hay muchas cosas que no deberían depender de mí, pero que dependen de mí. Y entonces uno es el todero y tiene que tratar de hacerlo todo bien para que le vaya a uno bien, para que la empresa en la que uno se está desempeñando esté bien y uno tenga su trabajito seguro. Estoy de acuerdo con eso, chicos, pero no es así. No todo depende del analista. Si yo estoy en una institución donde el analista solamente se desempeñe digamos, en su función, que es analizar, entonces en esa institución va a haber otra persona que se encargue de las compras, va a haber otra persona que se encargue de la parte preanalítica, va a haber otra persona que se encargue de recibir a la gente, va a haber otra persona que se encargue de la contabilidad, va a haber otra persona que se encargue de lo demás. Si yo soy analista y estoy en una institución grande, yo no voy a tener que preocuparme cómo entrego el resultado, cómo es el formato para entregar el resultado. No, usted saca su resultado, lo pone en un sistema y debe haber otra persona encargada de entregar, de analizar, de autorizar ese resultado y de enviarlo, es decir, de entregárselo al cliente. Entonces, en muchos laboratorios le hacen pensar a los analistas que de esto depende toda la calidad. No, la calidad es un sistema integrado. Entonces, esta materia, más que para enseñarles a ustedes cosas que ustedes ya saben, cosas analíticas y aplicadas, no, esto es para enseñarles que no, esto es más administrativo. Esto es decirles a ustedes, la calidad sí depende de ustedes, claro, ustedes son el goodwill del negocio, pero no son la calidad completa. Y no porque ustedes no sean la calidad, chicos, no es la forma de decirlo, es porque no depende solamente de ustedes. Y yo les decía la vez pasada que si ustedes son calidosísimos y ustedes hacen un procedimiento de análisis impresionantemente, digámoslo así, exacto, pero si ustedes no tienen los mejores reactivos, si ustedes no tienen el mejor equipo, si ustedes no tienen la infraestructura deseada, si ustedes no están contando con un buen sistema, eso no es culpa de ustedes. Es decir, eso no, usted puede ser el más teso del mundo y aún así no va a lograr la mejor calidad del mundo. Usted puede ser el más teso, pero si el que reporta, el que analiza, el que pasa la información lo hace mal, usted tampoco va a ser visible. ¿Por qué? Porque hay equivocaciones y esto es un sistema de calidad. ¿Es claro hasta ese punto? ¿Cierto que sí? Sí, profe. Perfecto. Y debe quedar bien clarito. Entonces, espérenme un momentico, chicos, voy a quitar esta. Y vengo a esta. Sí, muy bien. Sí, acá está. Entonces, cuando yo tengo este mismo sistema, ya somos conscientes de eso, entonces yo quiero recordarles que cuando nosotros tenemos control de calidad, y yo se los dije la vez pasada, siempre se los voy a decir en fin a la parte analítica, pero ustedes y yo lo vamos a extrapolar. El control o un aseguramiento de la calidad es un sistema, un mecanismo que me ayuda a detectar, reducir y corregir errores, deficiencias, que pueden ser analíticas, sí, porque estamos hablando de aplicarlas a la parte analítica, pero que no solamente dependen de la parte analítica. Debe ser un mecanismo que a mí me asegure que si la persona me va a comprar un insumo, me compre lo mejor. Debe ser un mecanismo que me asegure que si una persona va a recibir los clientes, los trate de lo mejor posible. Les dé la información correcta, la información literal, la información adecuada. Y eso no depende de un analista. Entonces yo debo tener un mecanismo que me asegure que ella no se equivoca. Es claro lo que les estoy diciendo, con la finalidad de que de obtener mayor calidad, mayor confiabilidad, porque si una empresa entrega confiabilidad, se le incrementan los clientes, así de sencillo. ¿Es claro, chicos? Sí, profe. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, en la parte analítica, un mecanismo para detectar, reducir y corregir, por ejemplo, uno que ustedes manejan en este momento son los controles. Ustedes tienen controles que ustedes, antes de hacer una corrida, ustedes pasan el control y dicen, sí, el método está corriendo bien, entonces puedo seguir. O no, el método no está funcionando bien, entonces tengo que analizar si es el método, si son los reactivos o si es el equipo. ¿Es correcto lo que acabo de decir o no? Así es, profe. Entonces, cuando ustedes tienen un control
igual, esto es en la parte analítica, debe haber un mecanismo o un control que me asegure que si yo, analista, le pedí a ella los mejores insumos, ella tenga un control que no necesariamente es como el de ustedes, que es una sustancia, que es un material patrón, que ustedes utilizan para asegurarse de que la parte analítica está bien. Sino debe haber un control no necesariamente tangible que se utilice para que ella me compre lo mejor, para que si ella me va a cambiar el equipo, me gestione lo mejor. ¿Es claro, chicos? Sí, profe, está claro. Perfecto. Entonces, eso quiere decir, y espérenme que voy a coger aquí al señor Benjumea, que acabo de ingresar, y le voy a quitar la inasistencia, pero le voy a colocar que llegó tardecito. ¿Ok? Muy bien. Entonces, perfecto. Entonces, eso quiere decir, chicos, que nosotros en el control de calidad, sistema de aseguramiento de la calidad, quiere decir que son controles, que en la parte analítica son estos que ustedes están viendo, o son materiales de referencia, pero que en la otra parte de la calidad, del sistema de calidad deben ser controles, mecanismos, procedimientos, dinámicas, estrategias que me aseguren que hay una calidad. Y yo les decía la vez pasada, en la clase de la vez pasada, que esos controles o esos mecanismos me aseguran la calidad y que cuando la calidad es buena no se siente. Cuando una persona hace bien su trabajo es bacanísimo y muchas veces se lo reconocen, pero muchas veces no. Simplemente está funcionando bien y eso es lo importante y no se le reconoce. La idea es que el sistema de aseguramiento de la calidad, con los nuevos cambios que ha tenido, se le está diciendo a las empresas que hay que reconocerle a la persona para que ella siga haciendo lo mismo o mejore más, porque eso motiva a la gente a tener mejor, a mantenerse bien. Eso desmotiva la paquidermia, que es lo que nosotros conocemos como muchas veces que la gente lleva 20 años haciendo el mismo trabajo y cuando ya lleva 20 años ni siquiera lo hace bien porque está acostumbrado a hacer lo mismo. Ni siquiera innova porque está acostumbrado a hacer lo mismo. Entonces, en los sistemas de aseguramiento de la calidad, con los nuevos cambios que se le han hecho a las normas, se le está diciendo a las empresas, oye, hay que reconocer el buen trabajo de la gente. ¿Por qué? Porque está bien que cuando hay calidad sea invisible, que usted no la sienta porque le están viendo bien. Que la calidad cuando es mala es difícil de ignorar, es imposible, claro, porque usted va a tener todos los problemas del mundo, entonces es difícil de ignorar. Entonces, se le está diciendo a las empresas, reconozca cuando le hagan bien un trabajo, porque así va a obtener un empleado que siempre se va a sentir satisfecho y con sentido de pertenencia y lo va a tratar de hacer lo mejor posible. Entonces, decíamos, cuando el sistema de calidad es bueno, no se siente, porque todo funciona a las mil maravillas, porque todo anda. Pero cuando es malo, ahí sí es muy difícil de ignorar. Y yo les ponía a ustedes lo que es la calidad. La calidad, dice, es la suma total de todas las características de un producto o servicio que van a afectar su uso y que debe cumplir con la satisfacción del cliente o del consumidor. Entonces, la calidad, ojo, cuando nosotros tenemos calidad, aumenta la productividad, porque si la gente está bien, está trabajando bien, aumenta. Bajan los costos porque usted reduce errores, reduce procedimientos ineficientes, reduce procedimientos que no se debían hacer. Aumentan los precios porque usted puede con la calidad aumentar el costo de sus servicios, aumentan los clientes porque los clientes, les aseguro, muy poquitos se van a ir por el precio. Sí los hay, nunca le voy a decir que no, cliente y para todo, pero muchos son como yo, que nos vamos a ir más por la calidad que por el precio, y todo esto conlleva que usted a todo lo que está haciendo aquí le hace trazabilidad, incluso desde la parte analítica. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de calidad en un laboratorio? Ojo, no estoy hablando solamente de la parte analítica, estoy hablando de todo. Reducir la morbilidad, reducir la mortalidad, reducir la pérdida económica en provisión de asistencia médica. Asegurar la credibilidad del laboratorio, generar confianza. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, los objetivos son generales, no son específicos. Y también les hablaba de que cuando nosotros tenemos un buen sistema de aseguramiento de gestión de la calidad, también accedemos a evaluaciones externas de la calidad. Y eso hace parte de un buen sistema de aseguramiento de la calidad, donde nosotros no solamente nos hacemos evaluaciones continuas e internas, sino que también accedemos a evaluaciones externas de la calidad, que a diferencia del control que nosotros hacemos periódico de revisar que lo que estamos haciendo esté bien,
También hay una evaluación que esta es continua, constante y simultánea, mientras que esta es retrospectiva. La persona que va y me evalúa tiene que devolverse y tiene que mirar que lo que yo estoy haciendo está bien y asegurarme de que lo que yo estoy haciendo está bien o decirme qué debo mejorar. Hasta ahí, eso ya lo habíamos visto, ¿cierto que sí o no? Sí, profe. Entonces, cuando nosotros hacemos un sistema de seguridad de la calidad, entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos tener auditorías in situ, inspecciones tanto internas como externas y apuntarle a una posible acreditación. En estos momentos, chicos, se está todavía trabajando en que la acreditación del laboratorio sea obligatoria. Yo les decía a sus compañeros del lunes, creo que es el lunes que se ve, sí, el lunes, que yo estuve muy ocupada ahorita que ustedes empezaron el semestre porque yo estaba haciendo un artículo para el Instituto Nacional de Metrología, porque yo les decía a ellos que yo soy la presidenta del Comité Técnico Sectorial a nivel nacional de metrología. Entonces yo les decía, estaba haciendo un artículo donde en ese artículo estábamos analizando y estudiando los laboratorios clínicos acreditados en el país. Y yo les decía a ellos, lo más triste, chicos, es que hay 4.380 laboratorios en el país, clínicos, 4.380 laboratorios clínicos. Entonces ustedes dirán, profe, pero yo sé que hay muchos laboratorios, pero yo no veo 4.000. Chicos, estoy hablando a nivel nacional, estoy hablando de Amazonas, estoy hablando de Yopal, estoy hablando de todos los laboratorios de todo el país, ¿ok? 4.380 laboratorios. ¿Y ustedes saben cuántos laboratorios hay acreditados en el país? Medellín tiene uno. ¿Cuántos hay acreditados en el país? Profe, menos de 50. Juan Camilo, 50 serían espectacular, un mejor resultado. No, no hay ni 50. Hay 3, chicos, 3 laboratorios acreditados en el país. 3, no más que 3. 2 en Bogotá y 1 en Medellín. Entonces, es algo que nosotros los metrólogos le estamos pidiendo al Instituto de Salud y al Ministerio de Salud que se les tiene que obligar a acreditarse, porque con eso aseguran la calidad. Profe, Dime. pero también puede ser como por la mentalidad de que los laboratorios piensan que al estar habilitados tienen todo lo necesario, pero pues a veces la acreditación es lo que nos da una trazabilidad mayor. Exacto, Juan Camilo, y tienes toda la razón. Lo general es que la parte clínica cree que solamente la habilitación les dice que están haciéndolo todo súper bien. Pero no se dan cuenta, y por eso, como la acreditación no es algo obligatorio aún, no se dan cuenta que la acreditación les mejora los resultados, les hace innovar, les hace mejorar el proceso. Chicos, entonces tenemos un laboratorio acreditado en Medellín. Y si ustedes supieran cuál laboratorio es, no lo puedo decir porque eso hace parte de la información, ¿cierto? De cuidar la información. Les aseguro que ustedes supieran qué laboratorio es, se darían cuenta por qué es ese laboratorio y por qué está acreditado. ¿Por qué ese laboratorio tiene ese nombre? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué es tan reconocido? Entonces, cuando yo hago un aseguramiento de la calidad, es interno, es decir, para nosotros mismos, y es también dirigido a lo que yo manejo, al material, a mis materiales de referencia, a los equipos, a lo que yo hago. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Un control de calidad es un conjunto de procedimientos emprendidos para asegurar la calidad, los reportes, lo que entregamos. Es decir, es el total. Profe, una pregunta. Dime, Luisa. Está muy difícil el camino para aceptar la acreditación. Luisa, ¿quieres que te diga una verdad? Hago parte de la Red Colombiana de Metrología, estoy en el Instituto de Metrología desde su creación, soy la presidenta del Comité Técnico Sectorial, pero lo que me acabas de preguntar no lo puedo responder. Qué chistoso, ¿no? Te voy a decir por qué. Bueno. Te voy a decir por qué, porque es que la acreditación no la hace el Instituto Nacional de Metrología, sino que la hace el Organismo Nacional de Acreditación, se llama ONAC. Y resulta que yo con ONAC, sí mucho, hago ciertos procesos, pero no sé qué tanto, es decir, no estoy empapada de todo lo que ellos exigen para una acreditación. Yo lo único que sí te puedo decir es que
si un laboratorio se quisiera acreditar y si hace todo lo que dice la norma y se asesora un poquito, puede lograrlo sin ningún problema. Y la mayoría, Luisa, de los laboratorios que tenemos, inclusive en Medellín, se podrían acreditar sin ningún problema. Pero no lo hacen porque es disponer más personal, es disponer de un pequeño presupuesto que es pequeño, que al principio se ve muy grande, pero que es pequeño, y que en el fondo eso va a redundar en ganancias. Y entonces muchos laboratorios, como no es obligatorio, no lo hacen. Pero lo que quiero decirte es que para mí, en concepto, en inicio, no es difícil. Simplemente es como cuando nosotros somos estudiantes, Luisa, eso sí me lo vas a entender. Y yo sé que tengo que ver muchas materias y, ojo, coger las materias no es fácil, pasar las materias no es fácil, pero son procesos que se tienen que hacer para recibir el cartón. Entonces, acreditarse no es difícil, no es imposible, no es fácil, es algo a lo que le tengo que trabajar. No sé si fui clara en lo que te dije. Sí, profe, muy clara, gracias. Entonces, pero que yo decirte, no, sí está muy complicado, no, Luisa, porque no conozco el proceso a fondo. Entonces, ¿por qué? Porque yo trabajo con el Instituto Nacional, pero no con el Organismo Nacional de Acreditación. Entonces, te estaría diciendo cosas que no sé y no sería correcto de mi parte. ¿Listo? Listo, profe. Perfecto. Entonces, ¿eso qué quería decir? En la clase que vimos que el control de la calidad interno en nuestro argot profesional no depende solamente del laboratorio, sino que depende de una serie de procesos que tenemos que controlar y tenemos que tener un mecanismo de control que nos asegure que ellos también funcionan. Aquí yo puedo manejar todo, cómo se recibe la muestra, cómo la analizo, cómo hago el resultado, cómo determino el resultado y cómo lo reporto. Eso se puede manejar. Pero yo cómo educo a los médicos, aquí dice doctor, yo no les digo doctores, pero cómo yo educo a los médicos, chicos, para que los médicos aprendan a hacer un buen pedido de lo que ellos quieren que yo analice. Cómo yo educo a los médicos para que no estén haciendo reprocesos, para que no estén pidiendo análisis que no necesitan, para que no estén haciendo más o pidiendo menos, para que después me estén diciendo, no, es que usted no me dio lo que yo necesitaba, pero no fue porque no lo hicieron, sino porque él no supo comunicarse. Entonces, yo cómo educo, cómo me comunico con ellos para que ellos aprendan a decirme qué es lo que, o yo cómo adapto mi información para acostumbrarme a cómo ellos me comunican lo que necesitan. Yo cómo hago para que ese paciente de ese médico vaya a la prueba o al análisis y se prepare correctamente, para que no me dañe los resultados o para que yo no controle que lo que yo estoy midiendo es correcto. ¿Cómo hago yo para que la persona que hace la recolección o la toma de la muestra lo haga bien? ¿Cómo hago yo para que el personal que tenemos haciendo este proceso manipule bien la muestra, la almacene bien, la transporte bien? Entonces son procesos que no dependen en sí del laboratorio, pero que tienen que ver con la calidad, que me pueden afectar la calidad. Entonces, hay muchos factores que afectan esa calidad y entonces yo les decía, en la parte preanalítica está qué tanta investigación hacemos, qué tanto análisis, qué tanto capacitamos a nuestro personal en esas técnicas de recolección, qué tanto capacitamos al personal de qué tanto los hacemos conscientes de la conservación, almacenamiento, transporte, qué tan conscientes somos de la cantidad de la muestra que se requiere, qué tan eficiente es nuestro sistema de identificación y rotulado. Y ustedes dirían, profe, pero eso son cosas que ya se controlan. Eso está tan controlado, chicos, como cuando se empezaron a hacer las primeras pruebas de COVID, que si ustedes dieron cuenta quedaban mal etiquetadas. Y uno dice, increíble que eso pase, pero pasó. ¿Qué tal nosotros en el laboratorio? ¿Qué tal nosotros? ¿Qué tanto está nuestra capacidad? ¿Qué tanta nuestra infraestructura es suficiente para responder con lo que queremos responder? En la parte analítica, pues ni decírselo. Hombre, yo me voy para la parte preanalítica, pues los controles de calidad o el sistema de calidad tiene menos. Yo me voy a esto y yo digo, uy, la parte analítica está súper influenciada, claro. Entonces yo tengo en la parte analítica, porque es que ustedes son el goodwill del negocio, aunque no se los digan ustedes, por ustedes llega la platica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tan capacitado, educado, competente, comprometido, qué tan motivado tengo yo mi personal? ¿Qué tan estables, íntegros y eficientes, almacenados, bien almacenados, estables, calidad deseada tienen mis insumos?
¿Qué tan fiables son mis equipos? ¿Qué tanto los cuidamos? ¿Qué tanto los mantenemos? ¿Qué presupuesto le ponemos? ¿Qué tan, cómo se dice? De última tecnología son. O que no importa que no sean de última tecnología, ¿qué tan cuidados están? ¿Qué tan específicos son mis kits o mis tests o mis pruebas de laboratorio que se compran, con las que accedo, con las que vendo ese negocio? ¿Qué controles utilizamos? Buenos, malos, ¿cierto? ¿Cómo nos aseguramos? Y ojo, lo que decíamos, ¿qué tanto documentamos? Porque habíamos dicho que lo que no se documenta puede decirse que no existe. Entonces, en la parte posanalítica, pues, ¿cómo se hace el correcto registro, reporte? ¿Cómo se analizan o se interpretan los valores normales o cómo se tiene en cuenta la variabilidad biológica? Que yo les había dicho a ustedes, chicos, lo que más adelante se los trato, que la variabilidad biológica no puede ser una razón para justificar una mala calidad. Yo les decía eso y creo que algunas veces algunos estudiantes me escuchaban y me decían, pero ¿cómo la profe va a decir que esto no es verdad, que no hay variabilidad biológica? No, eso existe, pero no debe ser una razón para justificar una mala calidad, ¿cierto? No sé si eso es claro para ustedes. Y cómo yo adecuo y optimizo los tiempos de espera, los tiempos de análisis, los tiempos de entrega. Profe, Dime. pero igual uno no se puede basar en la variabilidad biológica para entregar un mal resultado, sabiendo que a la hora de, por ejemplo, cuando se entregan hablemos de los intervalos biológicos de referencia. Cuando se hace esa, que es como sacar pues a base de datos estadísticos se saca el intervalo biológico de referencia. Ajá. Y eso incluye las puntas del 95%, incluso algunas del 97%, que es variabilidad biológica de los individuos. Entonces uno no se puede basar en eso para justificar un mal resultado, sabiendo que el mismo intervalo biológico recoge esas variabilidades. Así de sencillo, Juan Camilo, pero ojo, uno le dice eso a algunas personas y no lo tienen tan claro. ¿Sí me entiendes? Entonces, es por eso que nosotros decimos en calidad no tiene nada que ver. Es inherente la variabilidad biológica, no todos los organismos son iguales, pero la calidad no tiene nada que ver con la variabilidad biológica, no es una razón. Listo, perfecto, gracias Juan Camilo. Quedó claro para todos, ¿cierto chicos? Sí, profe. Entonces, decíamos que la calidad no cuesta más, es algo que si se hace, aporta, es algo que si se hace me da ganancias. Pero lo que sí afecta es una mala calidad, una pobre calidad que nos puede quebrar el negocio. En términos de aseguramientos de la calidad externos, existen 3 tipos. Vamos a volverlos a identificar. Están los que yo hago in situ, están los que hacemos como reevaluación y están los que hacemos cuando participamos en los ensayos de actitud. ¿Ok? Entonces, tenemos principalmente 2, que son los que más se reconocen a nivel internacional, inclusive en Colombia ya se están haciendo. El Organismo Nacional de Acreditación ya los está haciendo. Entonces, ¿cómo son? Primero, uno de ellos es cuando nosotros tenemos un proveedor de ensayos de actitud que se llama organizador de evaluaciones externas de la calidad, el cual él me provee evaluaciones o me da muestras que le da a diferentes laboratorios y a los diferentes laboratorios los analiza y los compara. Entonces yo me estoy comparando con pares, me estoy comparando con negocios simultáneos, es decir, simultáneos no chicos, esa palabra no es correcta. Me estoy comparando con negocios competencia, puede decir, pero no lo llamemos competencia, llamémoslos pares, con laboratorios que hacen el mismo trabajo que yo hago. Entonces, cuando lo hacemos así es porque estamos analizando una muestra y vamos a comparar nuestros resultados con otros laboratorios que también van a dar ese resultado y van a dar una estadística que van a decir cómo estoy yo con respecto al mercado. La otra es hacer una reevaluación, es decir, que los laboratorios envían especímenes a un evaluador y ese evaluador lo reevalúa y entonces comparan el valor que da ese evaluador con el valor del laboratorio y eso nos da la capacidad de ver qué tanto o qué tanta calidad tiene nuestro resultado. Y la otra, la que nosotros hacemos in situ, es cuando nosotros ya le decimos a una persona que venga de afuera y nos evalúe las instalaciones y los procedimientos, los métodos y los mensurandos. ¿Hasta ahí vamos claros?
Chicos, Sí, profe, vamos claro. perfecto. Esas evaluaciones externas de la calidad antes y todavía se conocen como test de proeficiencia y estaban definidas por el Organismo Internacional de Estándares, es decir, la ISO. Entonces, simplemente es un sistema de chequeo de resultados de los laboratorios que a partir de una medida objetiva nos compara por medio de los resultados con intervalos o por otros laboratorios. El objetivo es establecer límites de confiabilidad, es decir, establecer mi calidad. Ahora, yo les digo y siempre se los diré, ¿qué es lo que hace distinto a un laboratorio de microbiología, sobre todo en el ámbito clínico, a los otros como son los de calidad? Porque microbiología también es industrial, pero no tienen los requisitos que tienen ustedes, chicos, porque la microbiología industrial es más flexible, es más abierta, es menos, es decir, el impacto no es tan teso como el de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? El impacto de ustedes es supremamente importante. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente a ese campo de la microbiología a otros laboratorios, como por ejemplo los que yo trabajo, que son laboratorios de investigación, laboratorios de química, laboratorios donde se hacen productos, pero que no tienen nada que ver ni con células, ni con microorganismos, ni con bacterias, ni con hongos? Entonces ustedes dirán, profe, pero yo le he escuchado a usted que usted nos dice que usted trabaja con microorganismos. Chicos, pero no es lo único que yo hago. Entonces, yo sí hago investigación y trabajo con células de tejido humano, con células de bacterias, con células de hongos, con microalgas, pero estoy hablando qué es lo que hace diferente el arbor de ustedes, microbiología, con el resto. Y es que las muestras, lógicamente, nunca van a ser uniformes. ¿Por qué? Porque ustedes ahí sí tienen que ver con la variabilidad biológica. No es lo mismo la muestra de un paciente que la muestra de otro. Nunca van a ser iguales. La taxonomía microbiológica es fundamental, es lo que nos hace diferentes. Todas las muestras microbiológicas están en constante cambio. Usted puede haberle hecho la muestra a un paciente y en un momento no ser diabético y en otro momento ya ser diabético. Usted puede tener un paciente en un determinado momento enfermo y después sano. Entonces tienen constantes cambios. Y estoy hablando ahí les di ejemplos de cambios fuertes, pero hay cambios también pequeños y sigue siendo el cambio constante, es decir, sigue siendo algo variable. Normalmente el análisis cuando es de microbiología depende del comportamiento, no de la constitución de la matriz, porque la matriz es variable de por sí. Y la microbiología tiene muchas respuestas correctas. Lo que dijo Juan Camilo, hombre, nosotros nos basamos en valores de referencia que se llaman intervalos biológicos, pero yo puedo tener un resultado correcto y que esa respuesta, según el intervalo, no esté dentro del intervalo y es correcta. Mientras que en otras ciencias, como la industrial, como la química, ahí ya no es así. Ahí es correcto o no es correcto. En cambio, con ustedes, muchas respuestas pueden ser correctas. ¿Es claro lo que les acabo de decir? Sí, profe. Eso, muy bien. Entonces, cuando yo hago un procedimiento externo de la calidad, los objetivos son muy amplios, muy amplios. Entonces, al laboratorio es identificar en mi laboratorio posibles deficiencias y mejorarlas. Identificar características de confiabilidad y sugerir acciones que sean correctivas o preventivas. Y asegurar el impacto de lo que yo hago en el laboratorio, cómo entreno cómo capacito mi personal, cómo preparo a ese personal para lo que sigue, para lo que viene, para lo que aparece. ¿Listo? Y también para la salud pública en general, porque ustedes son los que con los resultados prueben las bases de la vigilancia epidemiológica del país, del mundo, de las regiones, porque ustedes son los que recolectan la información y con ello se hace trazabilidad, armonización y todo lo demás, porque ustedes permiten recoger la información, porque tienen unos objetivos supremamente amplios, chicos. Ahora, cuando yo hago una visita in situ de una evaluación externa de la calidad, estoy asegurándome de obtener una licencia, como lo dijo Juan Camilo, que yo reciba la calificación, o de acreditarme, que es otra cosa que ojalá fuera obligatoria, chicos. ¿Para qué? Para que la calidad fuera mucho mejor. Que cuando yo hago diferentes evaluaciones o combino diferentes evaluaciones
externas de la calidad, yo no solamente voy a ayudarme de todas las acciones correctivas, de hacer los chequeos, de hacer el entrenamiento necesario, sino que todas las evaluaciones externas de la calidad me proveen diferentes resultados. Cuando yo los combino, pues lógicamente voy a tener ventajas por ventajas más ventajas. Pero eso también depende del presupuesto que tenga la empresa, el laboratorio o la institución. Entonces, para una finalidad es obtener una acreditación, es decir, algo que me asegura que mi personal en forma completa, desde el que recibe, desde el que cobra, desde el que pasa el resultado hasta el analista, que es el goodwill, han cambiado su forma de pensar y todo va en pro a la calidad. De que todo lo que yo hago está controlado y de que todo lo que yo establezco está en pro a la misma calidad, inclusive con laboratorios pares. El resumen, ya no lo voy a hacer, lo importante es que quiero en este resumen que se den cuenta que igual, lo que les he dicho, la calidad aplica al preanalítico, a la parte analítica que lógicamente es mucho más fuerte porque miren el espacio que se toma y la parte postanalítica, pero que no depende solamente de la parte analítica y que tenemos la parte interna, la parte de evaluación externa y una finalidad, la acreditación, que no es obligatoria, pero que sería ideal que fuera obligatoria. ¿Por qué? Porque nos aseguraría la confiabilidad y la calidad. Y todo lo demás que hemos visto, porque hay necesidad de mejorar, porque hay necesidad de innovar. Las cosas son cambiantes. Chicos, ustedes que son de una generación diferente a la mía, ustedes saben que todo va cambiando y todo va generando, todo se va innovando. Igual pasa con todo lo que hacemos en el laboratorio, igual pasa con la profesión, igual pasa con lo que hacemos. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, pues que todo tiene una mejora, una innovación. ¿Eso qué quiere decir? Que todo va a ser, todo por todo vamos a mejorar, siempre y cuando nosotros tengamos claro que todo en la vida va cambiante, es cambiante. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Pues yo tengo una pregunta, pero es como aparte de esto. Pues esa, no es aparte, pero pues tiene que ver con la clase de hoy. Juan Camilo, si te la puedo responder con mucho gusto, No, hágale. pero pues obvio sí me la puedes responder. Pero ve, ¿esta clase que está grabando va para el canal de YouTube o...? Eso sí me dio risa. Claro que sí, Juan. Listo. Ah, no, esa era como mi pregunta, así que sí me la voy a responder. No, sí te la puedo. Lo que pasa es que pensé que me iba a preguntar algo como académico, ¿sí me entiendes? No, profe, no, todo ha estado claro hasta el momento. Perfecto. Gracias. Entonces, para terminar, porque ya aquí terminamos, para terminar, ustedes están acostumbrados a los métodos normalizados, a que ustedes llegan a una institución y les dicen, mire, usted va a hacer esto, pero tiene que hacerlo así, porque ni podemos tocar el equipo, ni podemos tocar el método, porque ya así lo hacemos. ¿Es correcto o es incorrecto lo que acabo de decir? Chicos. Profe, ¿puedes volver a repetir eso? Es que no te sé. Profe, ¿me repite, por favor? Claro, con mucho gusto. Cuando ustedes llegan a una institución o un laboratorio, a ustedes les dicen, miren, ustedes van a hacer este método, pero el método lo va a hacer así, y le dan un procedimiento. O le dicen, mire, usted ya debe saberlo hacer, y es un procedimiento estándar, un procedimiento que ya está determinado. Y le dicen, ni el equipo ni el procedimiento se puede cambiar, porque ya con ese procedimiento ganamos bien y cobramos bien. ¿Es verdad o es mentira lo que acabo de decir? Profe, pues en cierto modo está estandarizado en ese laboratorio y a ellos les va bien. Que no se pueda cambiar es diferente. Ahí se puede hacer algo que hicimos en Metro 2, que Muy era bien. ensayos en diseño de experimentos, y que es evaluar como lo mismo que estamos haciendo en diferentes condiciones, a ver si se dan los mismos resultados o incluso mejores resultados. Exacto, Juan. Y ojo, en Metrología 2 lo hicimos en el método analítico, pero yo quiero, Juan Camilo, ya que lo estás conllevando tanto y lo estás aplicando tanto, aplícalo a los otros contextos. ¿Qué pasa si tú mejoras el equipo? ¿Qué pasa si tú mejoras la forma de reporte de los resultados? ¿Qué pasa si tú mejoras la forma en que se compran los insumos? ¿Qué pasa si tú mejoras? Es decir, eso no aplica solamente para el método. Yo les mostré que se podía desarrollar, cambiar e innovar. Pero la armonización, como ustedes lo hicieron en el trabajo y como lo están viendo, no solamente es de métodos, es de todos los procesos del laboratorio. Es como yo cojo y armonizo, cómo hago armónico un sistema. Cuando yo digo volverlo armónico es como cuando un matrimonio se la lleva bien en todo.
Un matrimonio armónico es cuando no se tiene problemas, cuando se confía, cuando se habla, cuando sin decirse las cosas ya se sabe que todo funciona. Igual es una calidad, un sistema de aseguramiento de gestión de la calidad de un laboratorio. Entonces, armonizar ahora. Una cosa es que Metro 2 vimos los métodos y sabemos que hay métodos armonizados. ¿Cierto que sí? Pero la armonización aplica en general para todo el sistema. Es más válido la armonización en todo un sistema de gestión que en los métodos, porque los métodos, ustedes saben, hay algunos que son normalizados, otros que están armonizados, pero en el sistema como tal aplica más la armonización que la normalización. Ahora usted puede decir, listo, yo armonicé mi sistema de gestión, lo hice armónico y ahora lo voy a normalizar. ¿Cómo lo normalizo? Acreditándolo. Así de sencillo, chicos. Entonces lo hago, transfiero la información y muestro la información de cómo lo hice. En el momento en el que tú la implementas, la escribes, la comunicas, la normalizas. ¿Cómo la normalizas? Haciendo cumplir normas, porque estás armonizando, estás haciendo armónico todo un proceso que es particular de tu institución. ¿Es claro lo que les acabo de decir? ¿O hay preguntas? Profe, está claro. Listo, chicos. Entonces eso quiere decir que la idea es que los trabajos que ustedes estaban haciendo, que son, bueno, esto es cierto, armonización de métodos, estos trabajos que ustedes estaban haciendo era eso, era implementar cómo ustedes no solamente se fijaban en la parte analítica, sino cómo ustedes armonizaban los demás procesos del laboratorio a esa parte analítica, cómo ustedes armonizaban que esos procesos de laboratorio les dieran calidad a esa institución donde ustedes van a estar. Y como dijo Juan Camilo, profe, aprendimos en Metro 2 que con un diseño de experimentos yo puedo mejorar y puedo hacer más eficiente un método que no se puede tocar porque ya se trabaja y da plata, da resultados y se vende así. O sea, aprendimos que sí se puede. Hombre, si ustedes aprendieron que sí se puede, algo que está como tan controlado y tan sellado, ¿por qué no se va a poder un sistema de gestión? ¿Por qué no se va a innovar? ¿Por qué no se va a cambiar? ¿Y cómo se hace? Chicos, primero que todo, siempre basándonos en el conocimiento de las normas, en el conocimiento de los procedimientos, en hacer las cosas de manera correcta, de manera justa, pero lo más importante, y que no le falte, que eso sí tienen muchos su generación y las nuevas generaciones, creatividad. Es decir, si nosotros estamos dispuestos a hacer las cosas con creatividad, nos rinde. ¿Es claro, chicos? Sí, profe. Profe, tengo una pregunta, Claro, como Luisa. una curiosidad. Cuando se normaliza no sé ni cómo decir, cuando se normaliza un método que es armónico, eso es bajo confidencialidad. Luisa, la norma 17025 de 2017. Luisa, apágame un momentico tu micrófono, please. Eso, gracias. La norma 17025 de 2017 nos dice o nos aclara muy bien, la última actualización aclara muy bien la confidencialidad de la información. Cuando tú coges un método que está armonizado y logras normalizarlo, la confidencialidad de tu información se sostiene hasta que se normaliza y se comunica, porque cuando tú logras normalizar un método que es armonizado, ese método se utiliza a nivel global, Luisa, ya deja de ser regional o local para volverse global, mundial. Tanto, Luisa, que si tú logras hacer eso, logras normalizar un método armonizado, el método tuyo lo tienes en Medellín. Luego, cuando ya lo logras normalizar, que lo haces realmente con la Organización de Estándares Internacionales, primero lo haces con el Instituto Nacional de Metrología, el Instituto Nacional de Metrología lo escala al ICONTEC, el ICONTEC luego lo escala al ISO, que son la Organización de Estándares Internacionales, y cuando llega ya, Luisa, ese método es tuyo, pero pasó de ser local, luego a regional, luego a nacional y luego a mundial. Y la confidencialidad, Luisa, se sostiene en lo que tú hiciste, pero ya no en el método normalizado, porque, Luisa, cuando tú me hablas de confiabilidad de un método normalizado, estamos hablando como si no lo pudiéramos comunicar. Y al contrario, la información, el conocimiento es algo que se tiene que transferir, es algo que tenemos que comentar, porque si las cosas se hacen bien, tenemos que buscar que todo el mundo las haga bien.
No sé si me entiendes y no sé si fui clara y no sé si te entendí y eso es lo que querías que te respondiera. Sí, profe, era eso. Yo quería saber hasta dónde llegaba esa confidencialidad. Es que me enredo con la palabra. Confidencialidad. Bueno, Sí, yo te puedo decir que en métodos, por ejemplo, en investigación, la confidencialidad es algo que se maneja, digamos, por los datos, por los métodos, por el costo de las cosas, pero esa confidencialidad es solo y solo si hasta que se logra obtener un resultado. Cuando se obtiene un resultado, ese resultado se publica en artículos de alto impacto o en artículos de investigación y esa confiabilidad hasta ahí, esa confidencialidad aplica. Es decir, la confidencialidad como tal, que eso sí lo maneja en Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio, pero que en el mundo lo maneja la OIM, es decir, la Organización Internacional de Medidas Legales, que es la que maneja la metrología legal en el mundo. La confidencialidad, Luisa, es para tú poder desarrollar y que cuando tú desarrolles ese método se te reconozca a ti la autoría de ese método. Que cuando tú estés haciendo investigación y publique los resultados, se te reconozca a ti como autor. Eso es lo que se llama confidencialidad. Que te guarden la información, que nadie publique esa información, que nadie utilice esa información sin quitarte a ti los méritos de ser el autor intelectual de eso. Ahora, la confidencialidad es algo que en términos de propiedad intelectual se negocia. La propiedad intelectual se puede negociar, pero aún así tienen que haber buenos términos de confidencialidad, es decir, hasta dónde se cuenta, hasta dónde no se cuenta. No sé si fui más clara aún. sí, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, mis chicos, entonces quiere decir que hasta aquí tenemos todo claro. Listo. Eso quiere decir que hasta aquí queda claro todo el tema que ustedes hayan visto conmigo. Entonces, ¿qué me queda a mí? ¿Qué me queda a mí? Hasta el jueves o miércoles de la semana entrante, ponerles a ustedes las recomendaciones hasta el jueves o miércoles, es decir, hasta antes del jueves o miércoles recibo, si ustedes me quieren cambiar para que yo les mire un documento más actualizado, más nuevo, más trabajado, de manera tal que yo les pueda mandar a ustedes eso y ustedes me entreguen el trabajo el 21, fecha máxima el 21. Profe, ¿se lo puedo mandar antes? Sí. ¿Listo? Profe, Profe, pero yo no sé. ¿qué me dices, Juan Camilo? Profe, pero no sé, pues yo creo que ese taller yo sí, al menos el grupo mío, sí lo alcanzo a enviar. Pues, Si lo enviaste, Juan, sí, entonces hasta de pronto ya está hasta calificado. ¿Listo? porque es que tengo, pues, o sea, me acuerdo que nosotros nos tocó lo de las POCT, pues, de las pruebas estas de enfermedades infecciosas, y pues, no, eran, o sea, tú habías dado una fecha y Cris lo envió, ahí está diciendo, entonces, igual si hay como errorcitos, no lo podríamos corregir para terminarlo y que quede bien para el 21, o ya esa nota queda como está. No, Juan, porque más bien no, como ustedes ya lo entregaron, yo les reporto la nota y si lo quieren cambiar, lo cambian y si no, pues no. Ah, listo, profe, muchas gracias. Entonces nos dirías antes del 21 para poder... No, antes del miércoles de la semana entrante. Ay, listo, profe, muchas gracias. Si les digo antes del 21 no alcanzan a mejorarlo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok. Chicos, ¿alguna otra duda? Profe, Dime. una pregunta. ¿Será que yo tengo todavía la posibilidad de presentar ese taller con los del grupo? Nelcy, no te estoy escuchando. Hola, profe, ¿me escucha? Listo, ahora sí te escucho otra vez. ¿Será que yo todavía tengo la posibilidad de presentar el taller con el grupo de los lunes? Es que yo había hecho el taller con ellos, con unas Sí, compañeras claro. de grupo. Sí, señora. Claro que sí, Nelcy, no hay Ah, problema. bueno, profe, muchas gracias. Ok, Profe, dime, Juan. ay, qué pena yo molestar tanto. No te preocupes, al contrario, me encanta. No te preocupes. Profe, no se sabe si la profesora Erika. Erika nos va también a dar como repaso así los próximos 2 sábados. Pues porque con ella tenemos también, vimos 2 temas bastante sustanciosos, pues de gestión de procesos y pues no me acuerdo muy bien de qué era el otro. Y ahí pues puede que yo al menos tengo algunas dudas, entonces no sé si ella vaya a dar como un repaso como tú. Juan, va a ser similar. ¿Listo? O sea que si, no, si hay clase los otros 2 sábados.
Los sábados, Juan, no tanto los otros 2 sábados, déjame y yo les muestro otra vez el cronograma. No sé si sean los otros 2 sábados, son fechas, es decir, está definido por semanas. ¿Sí me entiendes? Sí, señor. No sé si lo están viendo en este momento. Ujú. La otra es para el 14 y la Ujú. otra es para el 21. Pero En ya, esta, ya el 21 pues estaríamos en clase ya normal. pero Juan, ojo, el acuerdo académico es que hasta estas clases ustedes tienen repaso. Y para ustedes aplica 3 semanas así, porque es que la materia de ustedes no se ve en los mismos horarios, es decir, no se ve tanto semanal, para ustedes es más quincenal. Entonces recuerda que a pesar de que ya están en el 21, están dentro de las 3 semanas de acuerdo académico. Ah, es una semana sí, una semana no, se me había olvidado. Sí, exacto. ¿Listo? Ah, listo, profe, no, pero ahí veo que 14 y 21 sí está como lo que es lo mismo de tener 2 clases de repaso. Exactamente. Listo, profe. Listo. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Profe, si yo tengo una duda en cuanto a lo del taller. Dime, Steven. Mira, lo que pasa es que, bueno, no sé si usted recuerda, yo tuve un problema porque yo no pude ingresar cuando usted puso el taller. Yo la busqué porque yo me había quedado sin equipo, entonces yo me hice solo a fin de cuentas. Y nosotros nunca cuadramos el tema. Yo te escribí, pero nunca cuadramos. Steven, entonces contigo sí me toca cuadrarlo porque tú me tienes que mandar todo. Pues Steven, entonces contigo me toca más difícil. Espera un momentico. Qué pena contigo, Steven, decir eso, pero sí. Dale, tranquila, profe, no hay problema. Steven, miremos qué temas quedaron. Ningún tema. Ah, sí. Steven, me quedaron disponibles. ¿Tú lo quieres hacer solito, Steven? Sí, profe, no hay problema. Listo, entonces mira, Steven, me quedaron temas. Estado del arte de las POCT o pruebas RAT. No es las POCT, es el estado del arte, es decir, es analizar toda la literatura que hay, es decir, la información disponible. Ahora, el otro tema que me quedó es error analítico irregular, es decir, es buscar qué es error analítico irregular y conceptualizarlo y buscar los aspectos teóricos de él. El otro es usos prácticos de los indicadores de desempeño de los ensayos, entonces, de laboratorio de actitud en laboratorio clínico. Entonces, en ese sentido, tendrías que buscar información sobre ensayos de actitud, es decir, cómo se hace un indicador de desempeño, no tanto porque ustedes lo aprendieron a hacer en metrología 2, sino cómo se hace un indicador de evaluación de un ensayo de actitud, y eso lo encuentras en la literatura. ¿Cuál de esos conceptos, cuál de esos trabajos te interesaría hacer? Profe, me interesaría hacer el de error analítico irregular. Listo, entonces ven, yo te coloco acá. Y contigo sí te pediría entonces que me des una fecha en la cual tú me definas que me vas a enviar el trabajo para yo podértelo corregir, por lo menos hacer las recomendaciones y que tengas tiempo de entregármelo. Profe, yo se lo puedo enviar para la otra semana, pues como para dentro de 8 días puede ser. Listo. Entonces déjame, por favor, Steven, dame un momentico, Steven Valencia. Valencia, ¿dónde estás? Cortés, es Valencia. Ah, de razón, acá, listo, perfecto. Entonces, ya estás aquí. Y dime la fecha, please, por favor, ahora sí. Entonces sería para dentro de 8 días, espero yo miro acá en el calendario. Eso, exacto. Sería para el 7. Listo, para el 7 de agosto. Uy, bueno, listo. Ok. O muy allá, se lo pueden enviar antes. No. Hazlo, no, tampoco te vas a acusar. Listo. Muy bien. Listo, Steven, entonces quedamos contigo así, ¿ok? Listo, profe, muchas gracias. Entonces tú me lo envías, yo lo miro y te lo devuelvo con algunas recomendaciones y ya lo terminas. Listo. Listo, profe, muchísimas gracias. No te preocupes. ¿Alguien más tiene alguna otra cosa que aportar, chicos? ¿O ya estamos bien? No, Chicos. profe, yo creo que todo quedó como claro. Listo, Juan. Gracias por tu participación. Me encanta. Listo, chicos. Entonces voy a dejar de grabar. Les pido o les deseo más bien, que tengan un feliz resto de día y que la pasen muy bien. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias.